Muchas cosas pasaron en el mundo en estos últimos 25 años, cosas que cambiaron el planeta y que cambiaron nuestra sociedad a una velocidad mucho más vertiginosa que las décadas anteriores. Sin duda, el más importante y el más disruptivo fueron los atentados del 11 de septiembre del 2001 contra las Torres Gemelas y el Pentágono, porque marcaron un cambio, un quiebre, no solo en la política internacional y en las relaciones de poder entre los países, sino también, tristemente, marcaron el inicio de un episodio que condicionaría el rumbo del mundo, la guerra contra el terrorismo. La primera consecuencia de esos atentados fue la... Muchas cosas pasaron en el mundo en estos últimos 25 años, cosas que cambiaron el planeta y que cambiaron nuestra sociedad a una velocidad mucho más vertiginosa que las décadas gemelas y el Pentágono, porque marcaron un cambio, un quiebre, no solo en la política internacional y en las relaciones de poder entre los países, sino también, tristemente, marcaron el inicio de un episodio que condicionaría el rumbo del mundo, la guerra contra el terrorismo. La primera consecuencia de esos atentados fue la guerra en Irak. Veríamos a Estados Unidos de inmediato envuelto en un nuevo escenario de guerra, un escenario que se comprobaría era fangoso y que le trajo muchos problemas a George W. Bush. También estos han sido tiempos de grandes desastres naturales, uno de los más graves en el 2004, cuando un potente terremoto desencadenó un tsunami en el Pacífico, una gran ola gigante que dejó cientos de miles de muertos, más de 250.000. El año 2005, en abril, se cerró una era muy importante para más de 1.200 millones de fieles católicos en el mundo. Murió Juan Pablo II después de un pontificado de 28 años. Le sucedería el alemán Joseph Ratzinger, Papa Benedicto XVI, que cerró su periodo con un desenlace inesperado, su renuncia. Después de más de 500 años, la Iglesia Católica presenciaba la renuncia de un pontífice y una consecuencia más, la elección del primer Papa latinoamericano, el argentino Jorge Bergoglio, Papa Francisco, que ya completó una década en el trono de San Pedro. 25 años convulsos para nuestra vecina Venezuela. Primero, por la llegada sobreviniente de Hugo Chávez, una figura que se consolidaría en el poder con la llamada Revolución Socialista. La muerte de Hugo Chávez, después de varios años en el poder, de intensa confrontación y polarización política, de intentos fallidos por sacarlo del Palacio de Miraflores, le siguió la sucesión inesperada de Nicolás Maduro, su canciller. Haití, en el 2010, en enero, empezaba el año, sacudida por un potente terremoto que dejó más de 300.000 muertos, agravando las condiciones del ya empobrecido, del ya dramático modo de vida del país más pobre de América Latina. El año 2009 se produjo un hito en la historia política estadounidense, el triunfo y la llegada al poder del primer hombre de raza negra, Barack Obama. Su llegada a la Casa Blanca marcó una gran transformación y fue vista con gran esperanza por todos los antecedentes de luchas raciales. En octubre de 2010 hubo una de esas muy escasas oportunidades de contar historias con final feliz. El rescate de los 33 mineros chilenos que habían estado atrapados 70 días a 700 metros de profundidad en la mina San José, en las entrañas del desierto Atacama. El 2020 llegó con uno de los mayores desafíos para la humanidad y con una de las noticias más determinantes de estos 25 años, de este cuarto de siglo, la pandemia. Se inició con unos primeros reportes de una extraña neumonía no identificada que estaba dejando muertos en China y al comienzo se consideró como una emergencia aislada en el gigante asiático. Pronto se esparciría por todo el mundo, contagiando a más de 680 millones de personas y dejando más de 8 millones de muertes documentadas. En 2022, el mundo le dijo adiós a uno de los personajes más relevantes del siglo XX. La reina Isabel II de Inglaterra murió a los 96 años. Después de un larguísimo reinado, alcanzó a completar su jubileo de diamante, 70 años, uno de los reinados más largos de la historia y sin duda el más en su nación. Y la última gran noticia de sus 25 años aún no tiene desenlace.
El 24 de febrero de 2022 se inició la guerra en Ucrania. Ya lleva 17 meses, más de 500 días de dolor, de sangre, de miedo. Europa volvió a sentir la amenaza de un conflicto bélico en su territorio, el temor de una expansión de la guerra hacia los países del viejo continente. Muchas cosas pasaron en el mundo en estos últimos 25 años, cosas que cambiaron el planeta y